Hola, hola, bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast No te acomodes. Estamos muy felices de estar aquí y de poder seguir conversando, profundizando sobre la verdad y sobre todo también que ustedes puedan ser parte. Estamos leyéndolos y no duden que de verdad tenemos en cuenta todo lo que están diciendo. Y para mí es un gusto estar con estas personas que están viendo. Me complace estar con Juan Pablo, con Audrey y con Juan. Y antes de dar inicio a este segundo episodio, quiero pedirle el favor a Juan que nos haga como un recorderis, como recapitulación de lo que fue el primero. Bueno, en nuestro primer episodio de este podcast hablamos sobre el principio o el concepto de Coram Deo y el señorío de Cristo en nuestras vidas. Cuando hablamos de Coram Deo, recordemos, nos referimos a el entendimiento que debemos tener como cristianos de que siempre estamos delante de la presencia de Dios. Parte del carácter de Dios o de su naturaleza es que Él es omnisciente, está en todos lados. Conoce todo y es omnipresente, está en todos lados. Y bueno, eso quiere decir que todo el tiempo, todo lo que nosotros hacemos siempre está siendo conocido por Dios porque Él está ahí con nosotros. Entonces, ese entendimiento es el que nos permite saber que si la persona que evalúa nuestras acciones siempre está ahí, nos está viendo, las conoce, ¿para quién debemos vivir? Bueno, debemos vivir para Él. Él debe ser Señor sobre nuestras vidas. Entonces, ese es un breve recorderis, una recapitulación de qué trató el episodio. ¿Y te gustaría hacer como alguna precisión de ese primer episodio? Sí, bueno, ahora que lo dicen es importante porque no voy a decir que nos equivocamos, sino que nuestro clickbait funcionó. No, no. Hubo un comentario que yo hice, ¿no? Hablando sobre el ateísmo funcional, ¿era? El pecado y el El ateísmo ocasional. Sí, el ateísmo ocasional y el tema del pecado siendo un asunto fe. de fe, ¿no? Entonces, hay una cosa que es muy importante mencionar, en la que vale la pena hacer hincapié, y es que mis palabras textuales fueron que hay, ¿no? O en ese caso, ¿no? Estamos hablando del contexto en el que veníamos hablando. El pecado puede convertirse más en un asunto de fe que en un asunto de dominio propio. Ahora, no todo el pecado en todas las circunstancias, sino específicamente de las circunstancias en las que yo me encontraba hablando. ¿Quiere decir qué? ¿O a cuáles me encontraba refiriéndome? Cuando no creemos que cuando no creemos que lo que estamos haciendo va a tener una consecuencia mala. Cuando no creemos que Dios está ahí, presente con nosotros, que no hay un lugar a donde podamos decirle, Dios, tú no entras aquí. Y entonces es en ese momento en donde ponemos en práctica un ateísmo funcional, ¿no? Ocasional, ¿sí? Ocasional, funcional. ¿En función de quién? En función de mí, de lo que a mí me conviene, ¿sí? De decir, bueno, Dios se queda de aquí afuera, Él no entra conmigo hasta este lugar, ¿no? Como si Dios no se diera cuenta de lo que hacemos en los lugares que entendemos que no son sacros, ¿no? No son santos como la iglesia, por ejemplo. Entonces yo de puertas para adentro soy una persona, de puertas para afuera soy otra. Entonces era eso a lo que me refería. Claramente, ¿no? Hay un momento en donde sí entendemos que el pecado nos hace daño, sí entendemos que Dios nos está viendo, pero aún así lo hacemos y ahí sí el pecado es principalmente un asunto de dominio propio, ¿no? Y de amor. ¿Dónde están los amores de nuestro corazón? Pero en ese momento previo, donde no queremos reconocer por conveniencia la omnipresencia y la omnisciencia de Dios en nuestras vidas, el pecado es un asunto de fe. Eso no quiere decir que no hayan personas o que cada uno de nosotros, incluso los que estamos aquí, no luchemos con algo. O sea, no, por entender que a veces el pecado puede ser un asunto de fe, no estamos excluyendo o no queremos caer en desconocer que todos tenemos una lucha de la cual debemos prestarle atención, vigilarla, presentarla delante de Dios y que Dios en su gracia nos va a acompañar y nos sigue enseñando a obedecerlo y a glorificarlo más con nuestras acciones. Ahora yo quiero mencionar algo porque me acordé. Una forma de combatir el pecado claramente es a partir de la verdad, creyendo en la verdad. Cuando Jesucristo fue tentado en el desierto, Él
empleó la palabra, la verdad, para recordarse a sí mismo y matar, digamos, la tentación que seguramente estaba experimentando en ese momento, ¿sí? Para hacer lo que le tocaba hacer, ¿no? Entonces, si tienes hambre, convierte estas piedras en pan. Entonces, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, mata el pecado, ¿no? Bueno, ríndete a mí, yo te voy a dar todos estos reinos. Se clava la espada, la verdad, en el vientre, sentido figurado claramente, dice, no señor, solamente a Dios vas a adorar y solamente ante Él te postrarás. Entonces, la fe nos ayuda a combatir el pecado, ¿no? Cuando nos recordamos la verdad en ese momento. Entonces, sí, ese era en un principio breve, ahora no lo tanto, recorderis y precisión de ese comentario del episodio pasado. Sí, y ya lo último para matizar y luego sí entrar en materia de lo que nos corresponde hoy, creo que también es importante tener en cuenta que incluso el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo que viene por la fe. Entonces no es que sea una cosa y la otra no, sino en realidad una cosa antecede a la otra. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero igual, y lo que decía Au me hizo recordarlo, yo misma he experimentado y yo digo, si lo ponemos en el pecado es problema de dominio propio y entonces si estás pecando, no, porque no tienes la fuerza suficiente, entonces nos esforzamos y eso está en mí, yo. Yo no sé si a ustedes les pasó, a mí sí, y en algún momento y luchando con muchas cosas, yo dije, no puedo, o sea, no puedo en mis fuerzas y me rindo y estoy frustrada porque intenté como con todos los métodos y no pude y me rendí delante de Dios y ahí cambió todo. Lo que no quiere decir que no luche y sea, mejor dicho, ya estoy levitando acá, una santa, pues no, sigo luchando con muchas cosas, pero hubo un cambio cuando yo entendí que esto no se trata solo de mí y de mis fuerzas, sino que también era como un asunto de llevarlo a Cristo y decirle, sabes que no puedo, porque allí en mi debilidad sé que Dios mismo se fortalece. Entonces, otra precisión y ya ahí cerramos el tema y ahora sí entramos en lo que nos corresponde el día de hoy, que igual vamos a seguir hablando del señorío de Cristo, pero específicamente en nuestra mente. Entonces, gracias Juan por el recorderis, Au también por los comentarios. Y vamos a empezar haciendo un test. Bueno, no test, en realidad es una preguntita bíblica. Pero esta es muy fácil. ¿Ustedes recuerdan qué respondió Jesús cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante? Sí, claramente, amarás al... ¿Cuál? ¿De memoria? De memoria, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y después dice, y amarás al prójimo como a ti mismo. Muy bien. Ese Sí muchacho leíste hizo el tu Biblia. campamento. Y leyó la Biblia, claramente. Y justo aquí queremos centrarnos. Fue a la iglesia Lee hoy. la Biblia. El amarás Sí, leo la al Biblia, sí, Señor con toda tu mente. Para los que no saben, este podcast es de un campamento que justo se llama así, con toda tu mente, por este versículo, ¿no? Y por el llamado que tenemos, no solo, digamos que en el campamento, contexto campamento, sino todos los cristianos de amar al Señor con todo lo que somos, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón, pero también con todo nuestro intelecto, ¿no? Y en la Biblia encontramos varios pasajes que hacen referencia a la importancia que hay de la mente y del entendimiento. Y quiero leer algunos de ellos para que desde ya empecemos a meditar en ello. Tenemos Romanos 12:2, que dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. En otra versión, como, no os conforméis, sino renovados, renovad vuestro entendimiento, reconociendo la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Parafraseando, algo así. Efesios 4:23 dice, que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo yo, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Segunda de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivos todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá?
mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, Amén. creo que teniendo en cuenta estos versículos, podemos decir, es importante lo que pensamos. A Dios le interesa lo que hay en nuestra mente. Claro. Y como cristianos tenemos esta responsabilidad de renovar nuestra mente, que creo que no es algo solo de cuando nos convertimos a Cristo y cuando le conocemos, sino que yo creo que es un trabajo casi que diario, ¿no? Que tenemos que hacer al leer las Escrituras. Y que el Espíritu Santo mismo hace cuando nosotros crecemos en este conocimiento de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo tenemos una mente de Cristo? A través de la cosmovisión bíblica. De esto vamos a hablar el día de hoy, cosmovisión bíblica. Este es nuestro episodio. Pero antes quiero preguntarles a ustedes, ¿qué es cosmovisión? Así solito, sin apellido. Así solito, ¿qué es cosmovisión? ¿Qué es cosmovisión? Bueno, cosmovisión. Lo voy a poner un ejemplo práctico, que es como siempre lo he entendido más o menos. Y es, la cosmovisión son esos lentes, nosotros que tenemos lentes, sabemos que muchos sin lentes no vemos, pero son esos lentes que absolutamente todos tenemos, pero no todos somos conscientes de qué tipo de lentes estamos usando. Entonces, a través de este lente es que empezamos a ver y a interpretar nuestra realidad, tanto relaciones, tanto decisiones, todo lo que tenemos que hacer lo hacemos a través de estos lentes. Entonces, la cosmovisión es eso, ese filtro por el que vemos las cosas, pero no todos son conscientes de qué cosmovisión Eso es clave. No tienen se por sabe. delante. Sí. No siempre estamos conscientes de ello. Ajá, Sí. es una palabra compuesta, ¿no? Es cosmos y visión. Cómo estamos viendo nosotros el mundo. Y con relación a lo que tú decías, Juanpa, de los lentes, es también pensar como qué filtro tienen mis lentes, ¿no? Total. O qué color, hoy en día que está como muy de moda, incluso los lentes de contacto, ponerlos de algún color, o yo veo que tus lentes ahorita tienen un filtro amarillo, entonces, Están sucios, ¿qué pero- color? El mugre. Bueno, nuestra Ay, tan linda es mugre. nuestra cosmovisión también nuestra cosmovisión también puede estar un poco permeada por Sí, hasta por en eso, mugre. hasta en eso, sí. Sí, Total. pero es justamente a esos lentes con los que estamos viendo el mundo, qué color le estamos poniendo a esos lentes o qué filtro le estamos poniendo. Estamos permitiendo que en realidad nos muestre la verdad o estamos viendo con esos lentes sucios o empañados, de pronto que, como por ejemplo cuando vamos en un carro y el parabrisas está lloviendo y no es claro, no se puede ver con claridad, entonces no podemos entender en realidad cómo funcionan las cosas. Y la cosmovisión es la forma en la que estamos entendiendo cómo funcionan las cosas, el lugar o la posición que cada persona y que cada parte de la creación tiene en este mundo. Y me gusta mucho el ejemplo que ustedes dan porque es muy gráfico, ¿no? Pero quiero preguntarles, ¿por qué en la práctica, en la realidad, es importante la cosmovisión que tengamos? O sea, evidentemente lo entendemos con las gafas. O sea, si tú tienes unas gafas empañadas, súper rayadas, no vas a poder ver bien. Pero, ¿por qué es importante en la práctica la cosmovisión que tengamos? Bueno, ahí me gustaría a mí meter la cuchara. Y para responder a esa pregunta tengo que partir, digamos, de la definición que yo he encontrado a cosmovisión, ¿no? Que retomando lo que ustedes dicen, entonces es esa idea o perspectiva integral, ¿no? Que una persona se forma acerca del universo, es decir, del conjunto de todo lo que existe. Entonces la idea integral, no una, no dos, integral, completa acerca de todo el conjunto de lo que existe. Entonces, como bien estábamos diciendo y bien lo dijo Juanpa, puede ser consciente o inconsciente esa idea, ¿no? Pero es de suma importancia, tal como tú lo preguntaste, porque es que ese es el marco a través del cual o dentro del cual nosotros interpretamos y valoramos todo lo que conocemos. O sea, es a partir de esa idea, esa visión del mundo, de esos lentes que tenemos, que todo lo que nos sucede alrededor es interpretado, ¿sí? Y resulta que el ser humano no solamente interpreta, el ser humano actúa de acuerdo con lo que interpreta, ¿no? Nosotros actuamos de acuerdo con lo que interpretamos, con lo que valoramos, a qué le damos valor. Si nuestra manera de ver el mundo, ¿qué tiene valor, no?
Nosotros como cristianos valoramos la vida, valoramos la libertad que Cristo nos dio, valoramos la verdad. Hay otras cosmovisiones que no lo valoran así. Entonces, es muy importante porque los seres humanos no se relacionan, digamos, con las cosas en sí mismas, sino que a la hora de relacionarse con las cosas hay un intermedio, ¿no? Y ese intermedio es la interpretación que les damos, ¿de acuerdo? Entonces, la interpretación que nosotros tenemos de las cosas, ¿sí? Las ideas que tenemos de las cosas terminan permeando cómo las percibimos, cómo las juzgamos y cómo respondemos ante ellas. Si yo creo que el trabajo es una maldición, porque no leo la Biblia, entonces si yo creo que el trabajo es una maldición, la forma en la que yo me levanto todos los días a trabajar va a estar permeado por esa interpretación que le doy al trabajo. El trabajo sigue siendo trabajo, pero esa interpretación que todos los humanos tenemos porque nosotros pensamos, nosotros concebimos cosas, va a terminar afectando la forma en la que yo vivo. Entonces es importante por eso. Sí, pues yo pensaba mucho en las tres, bueno, para hacerlo muy, muy simple, en las tres preguntas filosóficas en las que la humanidad se ha centrado durante toda la vida, quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos, ¿cierto? Sabemos que son más complejas y a medida de que el tiempo va pasando, más preguntas surgen, pero estas son las tres que la humanidad ha tratado de responder. Y con una cosmovisión fuera de la que nos dice la palabra de Dios, es como si estas preguntas no tuvieran respuesta, o si la respuesta fuera tan simplista, tan banal, tan cero emocionante de vivir. O sea, si yo no entiendo que mi vida tiene un propósito, como es algo que nosotros pensamos, los cristianos, Claramente. si no entiendo de dónde vengo, que soy imagen y semejanza de Dios, que Dios me creó con un propósito, entonces va a ser mucho más difícil para mí vivir la vida. Es decir, si para nosotros los cristianos es difícil vivir la vida, a veces no sabemos qué hacer, qué decisiones tomar, y tenemos la vida es difícil. fortuna o tenemos la bendición de que Dios nos acompaña en nuestras decisiones y que hemos trabajado el don o la habilidad de escuchar la voz de Dios. Imagínate ahora pensando que estás solo o que no sé, vienes de una evolución o que simplemente fue una explosión y no hay ningún sentido, al no azar, hay ninguna sí. razón, el azar. Entonces creo que también la Biblia, aunque en muchas ocasiones hemos olvidado que nos da respuestas que nosotros necesitamos conocer, la Biblia, estudiarla de la manera correcta, nos permite centrar nuestra visión y responder esas preguntas que tanto daño le han hecho al ser humano cuando no son bien respondidas. Mira que me llamó mucho la atención lo que dijo Au de las 3 preguntas, ¿fue que dijiste? Sí, ¿Cuántas? las ¿Me 3. las puedes repetir? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Bueno, digamos, una cosmovisión está compuesta por todo este conjunto de ideas que cuando interactúan todas dan lugar o digamos, conciben una idea integral, una percepción general. Hay muchas ideas pequeñas que cuando se suman dan lugar o conciben una idea integral que podemos entender como cosmovisión. Pero dentro de ese conjunto de ideas que nosotros tenemos, no todos tienen el mismo peso. Y esas preguntas son ideas centrales, son el fundamento de todas las otras ideas que se van colocando por encima. ¿De acuerdo? La pregunta de ¿cuál es el origen de los seres humanos? ¿Por qué estamos en este mundo? Son el fundamento para muchas cosas que se van construyendo después. Entonces, aún en el sistema de ideas que constituyen nuestras cosmovisiones, hay unas que tienen mucha importancia y debemos tener muy claras. El ser humano no es producto del azar, es creación divina. El ser humano no está aquí porque sí, tiene un propósito. Sí, y me gusta mucho justo la intervención que ustedes hicieron, porque me lleva y creo que nos debería a todos llevar a reflexionar, porque en muchas ocasiones como cristianos no estamos viviendo con una cosmovisión que nos da esperanza, ¿no? Y es lo que ustedes dicen, como cristianos sabemos que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y tenemos propósito, pero a veces empezamos a adoptar ideas que son completamente antibíblicas
porque no Ujú. tenemos este entendimiento. Claramente. Y aquí quiero que profundicemos un poquito más, que podamos abrir nuestro corazón, podamos ser vulnerables y podamos pensar en qué ideas hemos adoptado que son completamente antibíblicas y que al final estaban determinando nuestras acciones. Y yo voy a ser la primera porque tengo el ejemplo clarísimo mientras ustedes piensan. Y, por ejemplo, yo antes tenía un concepto malísimo del matrimonio y de los hijos. Entonces yo decía, yo no me quiero casar y yo no quiero tener hijos. ¿Qué supone uno? No, pero, Chan, chan, y chan. miren, chan, chan, chan. Y yo no veía lo que la Biblia misma dice de que los hijos son bendición, de que el matrimonio y la familia misma es un reflejo de la Trinidad, de Dios mismo, porque mis ideas de lo que era el matrimonio y los hijos no estaban basadas en la Biblia, sino en una experiencia cercana en donde había maltrato, infidelidad, abusos, abandono y muchas cosas. Y yo decía, yo no quiero eso. Y yo, mejor dicho, me había prometido a mí misma, como ni de riesgo quiero pasar por esa misma situación, pues no me caso, fácil. No tener hijos, yo quiero vivir en función de la productividad. Y cuando yo leía en la Biblia, mujeres sométanse a sus maridos, El Pablo, famoso Pablito. ustedes no saben, a mí me causaba escozor esa palabra. Yo esa parte de la Biblia yo me la saltaba y yo, ay no, adiós. Iba al Por- baño. Porque creía que la palabra someterse era como aguantar abusos, pero no entendía que ese no era el corazón de Dios y de la Biblia frente a la familia y frente a los hijos. La cosmovisión de las palabras, ¿no? También. Ajá. Entonces, luego de entender la verdad plasmada en la palabra de la familia, y ha sido todo un proceso de sanar, ¿no? De sanar con Dios, de identificar por qué pienso esto, por qué tengo temores respecto a este tema, ver lo que dice la Biblia misma, que la sumisión no es sinónimo de abuso, que todos somos como cristianos llamados a someternos a Cristo. Y esto no es ningún tipo de abuso, ¿no? Que incluso el hombre está llamado a amar a la mujer como Cristo amó a su iglesia, o sea, hasta el punto de morir por ella, ¿no? Entonces, el ir a la verdad me hizo darme cuenta de las mentiras que estaba adoptando por experiencias que habían traído temor a mi corazón, y al final esto no era una cosmovisión bíblica. Entonces, creo que sí fue muy bueno esto, como el poder acudir a la verdad y ver, bueno, puedo trabajar contigo, Dios, en estas cosas que me cuestan por experiencias cercanas. Entonces ya no es como acudiendo a la verdad, el matrimonio y los hijos ya no son algo que cause escozor en mí o algo que rechace. Igual, ¿Por qué? ¿no te Porque pasó, acudí a la no te fuente. pasó, sumado a tus experiencias, que era como del punto que partiste, no estaban nutridas también por lo que le pasó Los a mi comentarios amigo, por externos. los Total, comentarios, sí. por la cultura, por la música, Sí. por un mundo de argumentos que todo el tiempo estamos siendo bombardeados, bombardeados, bombardeados? Y que nos hacen como irnos y llegar a decir, no, quizás lo que yo estoy creyendo no es tan así. No es Total. así. Ah, Todo y el en mi tiempo ca- estamos bajo un Sí, sometimiento, total. Y en un mi ca- bombardeo de ideas, de filosofías que al final son Total. cosmovisiones. Y en mi caso fue eso, matrimonio, familia, hijos. Ahora quiero escucharlos a A ustedes. mí, antes de contar la experiencia, me gusta mucho lo que tú dices, ¿vale? Porque no es desconocer la situación real de lo que se vive, de lo que vivimos como cristianos, pero también de lo que viven los que no son cristianos. Y tampoco es desconocer o pensar que Dios desconoce eso, sino es justamente el tema que tú mencionabas de la esperanza. Hay una esperanza porque Dios hizo un diseño original y Él quiere que regresemos a Él. Y el primer paso para regresar al diseño original es a través de la cosmovisión bíblica, no solamente que sea como lo que pensamos que creemos, sino también que lo podamos llevar a la práctica. Y ahora sí. Y es que la verdad no deja de ser verdad aunque nadie la practique, total, ¿no? total. Entonces, hay que preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es el origen de estas ideas que tengo, ¿no? En el examen que estamos haciendo, ¿no? ¿Cuáles son las ideas que fundamentan lo que yo pienso? Y no solamente lo que yo pienso como cosmovisión, sino lo que yo hago, ¿no? Como actúo. Y ahora, esas ideas, ¿cuál es su origen? ¿Son verdad? ¿Dónde las encuentro? ¿Quién me las dijo? ¿Quién las sembró? ¿Qué experiencia las sembró? Es importantísimo. Bueno, ahora sí, regresando a tu pregunta. Con el Gracias. tema Ay, de sí, las- qué de pena. las De experiencias. vulnerabilidad. No somos Dory. De abrir sus corazones, por favor. Sí, yo quiero contar una experiencia hace
que me sucedió hace muy poco y fue, bueno, yo estaba como en un tema de evangelización y entonces estaba hablando con una persona y yo le escuchaba a esa persona los argumentos que esa persona Qué pena, esa persona no tiene cosmovisión. Él no escuchaba entiende. Again. Sí. Bueno, estaba contando que estaba haciendo un proceso, o estaba practicando pues ahí la evangelización con un conocido o varios conocidos y entonces estábamos hablando de muchos temas respecto a Dios. Entre esos temas yo le estaba diciendo, como estaba escuchando lo que esa persona me decía, que era como, es que ustedes los cristianos afirman siempre ser los buenos, ¿cierto? Entonces, claro, eso le ha hecho mucho daño a la sociedad porque entonces quienes no actúen como ustedes están condenados a ir al infierno. Y la respuesta está en ustedes porque ustedes son los buenos. Y yo como, pues sí, ¿no? Y claro, en ese momento yo fui confrontada. ¿Somos los malos? Somos los malos, sí. Yo fui confrontada y justamente en esa misma semana escuchaba un podcast y decían, esto no es un asunto de buenos y malos, esto es un asunto de seres humanos que somos malos y que algunos intentamos hacer el bien, pero eso no nos hace buenos. Entonces recuerdo que yo estaba diciéndole a esa persona como, mira, Dios estuvo contigo, aunque tú le des la espalda, Dios seguirá estando contigo, Dios te seguirá respaldando, Dios te acompañará. Y yo le decía así, como lo que uno acostumbra a decir. Y Dios me dijo, inmediatamente yo escuché la voz de Dios que me dijo, la diferencia entre tú y él no es mucha. Porque Dios también está contigo, porque Dios también cuando tú le das la espalda, Él está ahí, porque cuando tú eres infiel, Dios sigue siendo fiel, porque cuando tú te levantas y no le agradeces, eres desagradecida, Dios sigue estando ahí. Y era lo mismo que yo le estaba diciendo a esa persona. Entonces fui muy confrontada porque claro, yo tenía una cosmovisión errada respecto a que los cristianos somos los buenos de la historia. Y no se trata de ser los buenos de la historia, o sea, no es de buenos y malos. No es Que no se trata de nosotros. No ni se trata de siquiera. nosotros, exactamente. Creo que lo único que nos diferencia a nosotros de los demás es que nosotros reconocemos, Ajá. digamos, O que nos debería diferenciar, ¿no? digamos, Porque bueno, sí, que nos debería diferenciar, porque ¿no? realmente no nos está diferenciando. La naturaleza caída del mundo en el que estamos, ¿no? Y el pecado con el que seguimos luchando. Entonces, eso es lo que nos diferencia, que nosotros reconocemos nuestro estado, lo necesitados que estamos de Cristo y actuamos conforme a eso. Una persona que no se reconoce necesitado, entonces ahí hay un problema, ¿no? Es soberbio y no hay nada peor que un soberbio y una persona necia. Esa es la diferencia. Sí. Sí, bueno, otro ejemplo que yo tengo, que al confrontarlo con la verdad de Cristo, la verdad bíblica, es ver cómo caemos mucho en la relatividad moral. En la relatividad moral, que bueno, eso trae muchísimos temas de ahí detrás, pero cómo utilizamos también de excusa, no sé, una cultura es que tenemos que respetarla solo porque ellos son diferentes y lo que ellos hacen en su cosmovisión o para ellos está bien, entonces el resto tenemos que respetar. Entonces entran temas como en comunidades indígenas se mutilan a las mujeres, como también en algunas otras culturas es aceptado violar a las mujeres, inclusive bajo sus cánones y todo. Entonces, ¿en qué momento nosotros partimos de un hecho de decir, no, lo de ellos está bien, para nosotros está mal, pero tenemos que respetar cuando sabemos que partimos de una verdad absoluta que es establecida por Dios? Y cuando nos ponemos a leer la Biblia, 10 mandamientos y todo, nos damos cuenta de que no es algo de imposición, sino el cumplir estas leyes es por nuestro propio bien, es para que nosotros estemos bien, tanto nosotros como en comunidad. Entonces, bueno, eso es otro tema que tenemos que llegar a hablar de verdad absoluta, pero sí, la relatividad moral es un tema que creo que todos hemos caído también por lo que dije anteriormente, de que estamos todo el tiempo bombardeados de que no, la empatía, de que tenemos que ser respetuosos. Claramente tenemos que serlo, pero partiendo desde una base sólida, que es una verdad absoluta, que está dictada claramente por la Biblia. No estás solo, Juan Pablo, también he sido. Gracias. Sí. ¿Y tú? Yo, no. Tu ejemplo. Mi ejemplo. Mi amigo el menos distraído. Es que había entrado en modo ahorro. No, mi ejemplo es muy básico, ¿no? Yo vivía un dualismo, ¿no? Porque
crecí viviendo una vida doble, ¿no? Un domingo hacía una cosa, el resto de la semana hacía otra. Entonces, digamos que la idea antibíblica que tenía, ¿no? Que hacía parte de mi cosmovisión, era central, ¿no? Dios no terminaba de ser cierto para mí, no terminaba de ser verdadero para mí. Entonces, digamos que en un sistema de ideas, en una cosmovisión coherente, lógica, que es a lo que todos debemos aspirar, ¿sí? Hay una idea central de la que se desprende todo y que ninguna otra idea puede contradecir, que es la existencia de Dios, ¿sí? Con el carácter y la naturaleza de Dios, ¿no? Que es bueno, que es perfecto, que es omnisciente, omnipresente y demás. Y para mí eso no terminaba de ser verdad. Entonces yo tenía dos cosmovisiones peleando entre sí todo el tiempo, ¿no? Entonces no terminaba de vivir realmente lo que creía, sino que era un ateo ocasional, a conveniencia. Impresionante. ¿En qué momento cambió? Cuando Cristo me cambió. Importante. No, es real, es real. O sea, yo no quería. Yo no quería, yo me resistía. Pero el Señor trajo una pandemia para... Sí, trajo una pandemia. Solo para que él cambiara. Pandemia, Juan Andrés, ¿cómo así? No digo, no, no es que me sienta el centro del universo, no. No, sino que para mí el tiempo de la pandemia fue de mucha confrontación, ¿sí? O sea, todo lo que se convertía en había sido un escape para mí hasta entonces, quedé separado, quedé aislado, ¿no? Y ahí sí, ¿para dónde miraba? ¿Saben? Entonces no tuve otra. ¿Saben qué estaba pensando yo? Y es que, claro, muchas veces cuando nosotros regresamos a Cristo, recordamos a Cristo, lo que Él hizo, recordamos lo que Él nos enseña, es como que, bueno, ya tengo la cosmovisión de Cristo, chévere, bien, me voy. Pero realmente eso no es a lo que Romanos nos insta. No os conforméis a este siglo. ¿Por qué no os conforméis a este siglo? Porque cada siglo, cada etapa, cada momento de la historia tiene una idea diferente o trae una idea nueva, ¿sí? No os conforméis a este siglo, sino transformaos a través de la renovación de vuestro entendimiento. Transformemos nuestra mente no una sola vez, no cuando decidimos aceptar la oración de fe, no cuando nos acordamos de la muerte y resurrección de Cristo, no cuando nos arrepentimos, no. Constantemente. Y eso a veces, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces es tan frustrante, o eso es otra respuesta a tu pregunta, de pensar que ya tengo la cosmovisión y me pasó. Y entonces, bien, chao. Y luego me doy cuenta de que no, estoy fallando aquí. Sí. No tenía idea de esto. Eso. Estaba actuando mal, Camino estaba largo. pensando mal, estaba reaccionando mal. Entonces, yo no sé, pero no debería ser frustrante, debería traer esperanza porque Dios sigue trabajando con nosotros. Pero cuando a veces no tenemos el conocimiento o se nos olvida de cómo Dios trabaja con nosotros, sí es frustrante. Como, Dios mío, ya pensé tener la cosmovisión, ya pensé conocerte a ti, pero ahora surge algo nuevo, algo de lo cual yo no tenía conocimiento o lo estuve haciendo mal, y no solamente lo hice mal, afecté mi relación con Dios, me afecté a mí misma, sino que afecté a los demás, porque incluso hasta lo estuve enseñando, lo estuve practicando. Entonces, esto es a lo que nos insta Romanos: no os conforméis a este siglo, transformen su mente para que comprendan cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y quiero hacer hincapié en que la palabra que se usa precisamente es para que comprueben, ¿no? Y la comprobación implica el estar en el momento, en colocar algo en práctica, en probar, ¿sí? Así es. Entonces, si bien hay unas nociones de bien y mal que son independientemente de las culturas, independientemente de los tiempos, esa ley que escribió Dios en nuestros corazones, en la mayor parte de las cosas, en los detalles, en los matices, tenemos que estar ahí. Señor, muéstrame para yo poder entender. Y muchas veces es probar y decir, por aquí no iba, me estrellé. Ok, Dios, no es por acá. Ah, ok, ahora entiendo mejor cómo funciona esto, cuál es tu visión respecto de esto, ¿no? Y por eso también el ideal es que a medida que van pasando los años, vamos alcanzando una mayor madurez en el evangelio. ¿Por qué? Porque tenemos esa experiencia en la práctica, en el comprobar junto con Dios, en caminar de la mano de Él para comprobar cuál es su voluntad. Porque no está reminiscente aquí en la cabeza, yo ya sé todo lo que está bien y mal, o que la adquiera así de un golpe de un momento para otro, de golpe. No, es algo, es un proceso
Sí, justo estamos alineados. Estaba pensando lo mismo mientras los escuchaba y gracias por abrir su corazón. Y también espero y esperamos y oramos para que quienes nos escuchen puedan pensar también e identificar a lo mejor qué ideas han albergado en su mente y en su corazón que no son bíblicas y que a lo mejor los ha llevado a tomar decisiones que les alejan de Cristo, ¿no? Y lo que ustedes decían, también pensaba, es muy lindo ver cómo hay gracia en medio de todo, ¿no? Cómo nosotros seguimos trabajando, bueno, más bien Dios mismo sigue trabajando, el Espíritu Santo sigue trabajando y es lo que dice su palabra, hasta que Él regrese, está perfeccionando su obra en nosotros. Y de hecho hoy en la prédica hubo algo que el pastor dijo que me trajo mucha esperanza también y fue, estábamos hablando de Moisés, ¿no? Y hablaba de la renovación de la mente que Moisés tuvo que hacer durante 40 años, o bueno, Dios, Moisés, durante 40 años en el desierto. O sea, son 40 años. O sea, la renovación de la mente y del entendimiento no es algo, como ustedes dicen, que sucedió, ya te recibí, Señor, y ya de una toda mi cosmovisión está espectacular, porque venimos cargando muchas cosas, muchas ideas de la universidad, de nuestros amigos, de experiencias propias, de experiencias cercanas. Entonces es un proceso también en el que crecemos en conocimiento de la palabra, crecemos en conocimiento de Dios y el Espíritu Santo mismo está trabajando. Y estamos en ese proceso, ¿no? Entonces es muy lindo ver cómo hay gracia en medio de... Seguimos en ese proceso y... sí podemos confiar en que Dios mismo está trabajando y en que nosotros también debemos disponer nuestro corazón y nuestra mente para dejar que lo haga, ¿no? Como ser estas, ¿cómo se llama? Como arcilla, como ser Sí, moldeables, arcilla. como vasijas que se pueden moldear en las manos del alfarero y no resistirnos tanto. Creo que Sí, es más fácil. Total. sí, 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 yo total, ahí total. quería también hacer una acotación y es como un llamado para nosotros, pero también para todos aquellos cristianos que nos escuchan. Y es el cuán importante es el principio de repetir. Incluso en Números y en el Antiguo Testamento es muy común que Dios le diga al pueblo, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No es como ya de este tema ya hablamos, ya quedó claro, ya este tema lo estudiamos, ya hicimos un seminario, ya escuché el sermón del pastor. No se trata Ya de fui eso. al campamento. Ya fui al campamento Campamento. con toda tu mente. Ya hice 1000 campamentos en mi iglesia. No se trata de eso. Se trata de que justamente Dios le decía al pueblo de Israel, repítanlo, porque lo que no se repite no está presente. Y es que, ¿cuántos evangelios tenemos? ¿Cuántos libros sobre los evangelios tenemos? Aclarando. ¿Cómo así? Ya tienen otro Amigo. clip para pegar durísimo. No, ¿cuántos libros sinópticos sobre los evangelios tenemos? 4, 4. porque uno no era suficiente. Ajá. O sea, porque en la repetición y en la perspectiva que Dios utilizó de los distintos autores, permite completar, ¿no? Y claro, nunca va a ser, digamos, todo lo que hay, lo que necesitamos, sí. Pero es para poder completar la imagen y lo que quiere Jesús comunicarnos a través de su vida, ¿no? Incluso en el Antiguo Testamento, a ver. Sí, eso iba a decir, toda la Biblia habla del Evangelio, ¿no? No Sí. solo los 4 libros No, Todos evangelios, claramente, sino todo claramente, pero apunta el a tema de Cristo. repeticiones, Ah, el sí. tema de repetición, que uno dice, es sobre un mismo tema, digamos, sobre unos mismos eventos. Ay, usted siempre, Ya. Dios mío, me la tiene montada. No, pero sí, tienes razón. Vale la pena hacer la aclaración. Toda la Biblia habla del Evangelio, ¿no? Pero digamos que ese mismo lapso de 33 años se narra 4 veces. Incluso en el Antiguo Testamento lo que iba a decir era Reyes, Crónicas y Samuel hablan sobre eventos de los reyes de Los Israel. profetas Los vuelven a repetir. los eventos profetas de los libros que tú repiten los acabas de eventos. mencionar. Entonces Sí. hay nuevo entendimiento, nunca se agota la palabra y por eso nunca se agota el esfuerzo de renovar nuestra mente. Sí, no, y algo también, pues poniéndolo yo mucho más aterrizado, es qué como pena, pues. lo que... no, más práctico.
Pues lo que estamos repitiendo todo el tiempo es lo que volvemos nuestra realidad, ¿no? Entonces, si no estamos diciendo la verdad, pues nos estamos diciendo mentiras. Así de sencillo. Así Si no es. estamos diciendo la verdad, estamos diciendo mentiras. Sí. Sí. Y más aún en una sociedad, en un entorno en el que estamos todo el tiempo bombardeados. O sea, si no estamos de- repitiendo la verdad, estamos repitiendo mentiras. Wow, sí, total. Y ahí volvemos a lo Sí. mismo de verdad absoluta y todo que lo hablaremos en un siguiente capítulo. Sí. Y aterrizando, como dijiste, tú ahora yo les voy a aterrizar a ustedes. Hablando de Aterrice. cosmovisión, no, hablando ya de cosmovisión bíblica, entonces ya hablamos de cosmovisión, la importancia, pero quiero preguntarles, ¿qué es la cosmovisión bíblica? ¿Todo cristiano debería tener cosmovisión bíblica o digamos que es una opción de, soy cristiana, pero es que soy cosmovisión bíblica, ese libro lo escribieron hace muchos años, me gustan más las ideas nuevas que escucho en los medios o en la universidad o definitivamente sí o sí es como eres cristiano debes tener cosmovisión bíblica, ¿cómo funciona? Pero primero, ¿qué es cosmovisión bíblica? Bueno, yo, digamos, es simplemente unir, ¿no? El significado que acabamos de dar para cosmovisión y la palabra Biblia, ¿no? Entonces, yo lo puedo entender como, si la cosmovisión, ¿no? Es la idea o perspectiva integral que una persona se forma acerca del universo, ¿no? Entonces, la cosmovisión bíblica es esa perspectiva integral que alguien se forma, pero a partir de qué, de experiencias, de traumas, de conversaciones con los amigos, no, a partir de la escritura, de la Biblia. Entonces, ¿qué es la cosmovisión bíblica? Es ese entendimiento que desarrolla esa persona cuando no lee la Biblia solamente los domingos, ¿no? Sino cuando realmente está constantemente sumergiéndose y, digamos, interpretando las escrituras a la luz de las escrituras, ¿no? Y completando, ¿no? Digamos, todas las partes que no conocen. Me pongo a pensar no sé, ¿alguien jugó Minecraft alguna vez? Alejito sí, Sí. jugó Minecraft. No, sí. ¿Usted no jugó? ¿Usted no jugó? Sí, claro. Ah, bueno, sí, no me siento tan solo. Bueno, resulta que de acuerdo a la potencia de la máquina se generaba cierta cantidad de mapa. No de Era timapa, infinito, ¿no? de mapa. Entonces, a medida que tú ibas avanzando, se iba generando Se generaba. más mapa y tú ibas conociendo más partes, ¿no? Entonces, ¿cómo tú adquieres una cosmovisión bíblica cuando no solamente te quedas con un pasaje, ¿no? Sino que lees toda la Biblia, ¿no? Y te esfuerzas en estudiar toda la Biblia para que no tengas una visión parcial, ¿no? Sacar un versículo de contexto, sino realmente entender el mensaje particular de un versículo en un capítulo, en un libro, en una de las dos grandes secciones de la Biblia, que es Antiguo y Nuevo Testamento, y finalmente en toda la historia redentora que apunta a Cristo. Entonces, eso es una cosmovisión Sí, bíblica. yo creo que la cosmovisión bíblica implica mucho un corazón enseñable por parte de nosotros los cristianos, porque es pensar constantemente qué diría Dios al respecto o qué dice Dios al respecto. Ujú. Esa es la cosmovisión bíblica. ¿Cómo podemos acceder a la cosmovisión bíblica? En primer lugar, pues la revelación, que son las escrituras, y la búsqueda constante de la presencia de Dios. Eso es la cosmovisión bíblica en palabras sencillas, es Castellano. con un corazón dispuesto, un corazón enseñable, preguntar, Dios, ¿cómo debería yo pensar al respecto de eso? Como decía Juan Pablo, la sociedad me dice esto acerca de los hijos. Hace poco mis amigos de la universidad me preguntaron cuántos hijos quería tener. Yo les dije en promedio el número y Cuéntanos. más o menos unos 4 y casi un desastre ahí en la calle. Mejor dicho, casi paran todos los carros y hacen paro porque no podían, literal, no Bogotá, podían be creer, like. no podían creer el número que yo les estaba diciendo. Entonces, es listo, Dios, la sociedad me dice esto, las personas me dicen esto, he vivido esto, he visto estas experiencias de otras personas, hay una agenda que me conduce a esto, pero ¿qué dices tú al respecto? ¿Cuál es el diseño original? Me cuesta aceptarlo, me cuesta afrontarlo, pero enséñame más, quiero aprender más porque quiero pensar como tú piensas. Ahora, algo que quiero comentar, pero no sé si dejarte, Juanpa. No te voy a dejar. Te lo sé. No, el tema de que Val hizo hincapié en algo. Me gustan más estas ideas, me gusta más lo que me dice tal otra persona, que la Biblia, es que eso es un libro que a lo mejor es muy obsoleto. A ver, como cristianos y sobre todo como protestantes, nosotros somos gente del libro.
Así Uno es. de los principios fundamentales de la reforma fue el sola escritura. escritura, el Amén. entendimiento de la inerrancia y de la suficiencia de la inspiración bíblica. El libro que nos ayuda a contrastar todo lo que nosotros hacemos, nuestra práctica de fe, nuestra liturgia en la iglesia. Y claro, la práctica de fe no se limita a las 4 paredes de la iglesia, sino que va a nuestra vida completa. Entonces, no hay algo que esté por encima de la Biblia. Los que estudian derecho entenderán, ¿no? Es el texto de textos, ¿no? Digamos que en un estado la Constitución es el texto de textos, y para un cristiano la Biblia es el documento supremo. Usted puede leer libros de teólogos, puede leer artículos en internet, videos que aunque sean de gente durísima, que tenga muchísimos años estudiando la Biblia, no tienen la misma autoridad de la Biblia. Porque la autoridad de la Biblia solo la tiene la Biblia. Y esa es la garantía que tenemos. De manera que si tú eres cristiano, tienes que entender que ese dogma es irrefutable. No hay forma de cambiarlo. ¿Sí? Entonces, no es de que me gusta más otra cosa. Me quitó lo que iba a decir, o sea, Ya entendí. Irrefutable. Y aquí se acaba. Acá se acaba el podcast porque como es irrefutable. No, lo que iba a decir es que, bueno, ya definimos qué es cosmovisión, pero si estamos hablando de un cristianismo en el que la cosmovisión tiene que estar basado en el cristianismo y más en una cosmovisión bíblica, pues ya tenemos definido qué es cosmovisión. Pues la parte bíblica no es más que lo que acabaste de decir, la prueba de que la Biblia es suficiente y de que deberíamos basarnos en la Biblia para tanto vivir nuestra vida y no solo pensarlo como algunos llegan a pensarlo, que la Biblia es solo el libro de salvación, ¿no? Sino entender de que todas nuestras acciones y nuestros pensamientos tienen que venir de ahí. Entonces, partiendo de lo que dijiste, por Sí. dos, literal. Sí, y me gusta mucho una frase de Nancy Pearcey en su libro Verdad Total. Toca que nos pague propaganda esa Sí, señora, porque- porque imagínese. Y dice, tener una cosmovisión cristiana significa estar completamente convencido de que los principios bíblicos no solo son verdaderos, sino que también funcionan mejor en la crudeza del mundo real. Así Entonces, amigo, si eres cristiano, debes tener cosmovisión Sí. bíblica. Un cristiano que no tiene cosmovisión bíblica es como un vegano que come carne. Como un vegano no practicante. Ay. No se puede. no. Es completamente Sí, contradictorio. y ahora yo quiero hacer una precisión ahí y es en el punto de no solamente el tema, porque claro, como nosotros como cristianos a veces tendemos a fallar en decir, sí, yo creo en que somos creados en imagen y semejanza de Dios, yo creo en la salvación que trajo Jesucristo, yo creo en la Trinidad de Jesucristo, yo creo en la sola Escritura, pero a veces, ¿cómo vamos a tomar decisiones respecto a lo que el mundo nos demanda? Las decisiones decisiones políticas, decisiones económicas, decisiones familiares, que esas preguntas también están respondidas en la Biblia. Ajá. Ahí está el detalle, dijo don Sí. Mario Moreno. Ahí es donde comienza a ser Culturicen más si no, complejo. si no saben quién es Mario Moreno. Ahí es donde Sí. comienza a ser más complejo, porque el relato bíblico, muchos cristianos, o sea, de verdad, si el cristiano no cree en la Biblia, pues no es cristiano, ¿no? Entonces, el relato bíblico nosotros como cristianos podemos creerlo de manera simplista, pero cuando vamos a profundizar en cómo pensar respecto a lo que el mundo nos demanda, es ahí donde comenzamos a ver que nuestra cosmovisión falla. Como también pasar de lo teórico a lo práctico, ¿no? Porque tú puedes pensarlo, pero al final cuando lo vas a Ujú. aplicar, Total. Sí. Y que al final tener una cosmovisión bíblica es reconocer que hay una historia que no es nuestra historia, como decíamos, no se trata de nosotros, sino situarnos en la historia de Dios, en donde hay una creación, caída, redención y redención, consumación, porque a veces como Así es. cristianos vivimos solo en el pecado, en la caída que fue terrible y Dios, sálvanos ya, pero es que bueno, reconozcamos primero, como lo hemos venido hablando, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, que estamos dotados de, bueno, tenemos dignidad, tenemos propósito también, fuimos creados para adorar, para glorificar. El pecado sí vino y trajo lastimosamente dolor, sufrimiento y quebrantó la relación que tenemos con Dios, pero hay esperanza. Y la esperanza es Cristo, porque Él vino a tomar el lugar que nos correspondía a nosotros y satisfizo Muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, satisfizo sí, la ira misma de Dios que Es que nada, ¿será que lo va a decir bien? Sí, lo dijo.
Wow. Diccionario personal. No, satisfizo. Satisfizo. Es muy difícil de conjugar. Satisfizo, sí. Pero sí. Sí. Ya lo olvidó. Ya ahora se me olvidó, me desconcentré. No, ya, satisfizo. Digamos que la ira de Dios que en realidad nos correspondía a nosotros llevar por nuestro pecado. Pero Él tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Y Él nos redimió no solo del pecado y de la muerte eterna, porque a veces decimos sí, y Dios nos redimió y demás, es cierto, pero ¿para qué? Total. Hay un para regresar al diseño original, ¿sí? Entonces hemos sido creados con un diseño, incluso Juan también lo mencionó un poquito sobre el trabajo, ¿no? Y es para glorificarlo a Él en lo que sea que hagamos. Y Jesús vino a morir por nuestros pecados, pero también para que podamos, porque Él ya inició esta redención, pero a través de nosotros también y de nuestro trabajo podemos como complementar de algún modo, o más bien cumplir la tarea que se nos ha dejado y beneficiar al mundo también que nos rodea. Entonces, se mejora la relación evidentemente con Dios, porque con Jesús tenemos acceso directo al Padre. Él es el único camino, la única verdad, Él es la vida, Él es el único mediador. Podemos ir a Él. Esto mejora nuestra relación con Dios, pero también nuestra relación con otros y también nuestra relación con el mundo. Entonces tenemos esperanza, Totalmente. hay redención, y nuestra mayor esperanza también es en que Él un día va a regresar y va a consumar lo que ya inició. Entonces es muy lindo ver que tenemos un lugar en la historia de Dios, ¿no? En la historia de la cosmovisión bíblica. Y ya hablamos de esperanza, ahora quiero que hablemos de desafíos. ¿Qué desafíos representa para un cristiano vivir con una cosmovisión bíblica hoy? Pues, au. Empieza tú. No. O sea, es que No yo quería sé. decir que creo que en primer lugar, para hablar de desafíos, hay que pensar en por qué es bueno para nosotros como cristianos vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Porque eso es lo que se nos ha dicho en nuestras congregaciones, incluso los que no son cristianos han escuchado siempre que nuestro fundamento es la Biblia. Pero ¿por qué es bueno? Porque, listo, ya sabemos que tenemos que vivir de esa manera, pero ¿por qué es bueno y necesario? Yo tengo una respuesta a eso. A ver. Yo también. Pero para poder responder a eso, necesito que Val me ayude con la última parte de su cita de Nancy Pierce. Que decía... Ok, Sino que también ok, funciona tener mejor. una cosmovisión cristiana significa estar completamente convencido de que los principios bíblicos no solo son verdaderos, sino que también funcionan mejor en la crudeza del mundo real. Wow. El convencimiento de que funciona mejor. Y es que yo les comenté, ¿no? De cómo el ser humano no se relaciona con los objetos directamente, sino a través de las interpretaciones que se hace de los objetos, ¿sí? A través de lo que entiende que son. Lo mencionamos con el ejemplo del trabajo. Y en la medida en que esa interpretación esté apegada, adecuada a la realidad, a lo verdadero, vamos a poder entender mejor cómo funciona el mundo, ¿sí? Y tomar decisiones conscientes de acuerdo con ello, ¿sí? Porque si nuestra interpretación de las cosas está viciada, es parcializada, ¿sí? Está fundamentada en el pensamiento de un hombre limitado, ¿sí? Que está sometido a sus experiencias, que está sometido a lo que ha vivido, no vamos a poder tener la imagen completa de lo que son las cosas en las que estamos. Entonces, cuando nuestra interpretación se adecua a la realidad, vamos a poder entender cuál es el fin del trabajo y vamos a poder levantarnos con ganas para ir a trabajar, porque no es solamente dinero, es bendecir a otra persona, es servir a otra persona y es adorar a A al Dios mismo mucho tiempo. más principalmente, ¿no? Entonces, por eso es importante y por eso vale la pena, porque todos tenemos una interpretación de las cosas, pero no todas son válidas porque solamente una es completa, solamente una es independiente de los sesgos, solamente es una suprema y es la de Dios. Y eso está en la palabra, por eso vale la pena que nuestra cosmovisión esté marcada, tenga la impronta de la Biblia, porque si no vamos a seguir viviendo como ciegos, a tientas. Así es. Gracias, Juan. No, y Juanpa. también que, pues es, yendo más allá de todo lo que dijiste, volviendo a aterrizarlo, más práctico, Qué pena, mala mía. tener la cosmovisión bíblica es lo más inteligente, porque partiendo del hecho de que lo que nos vende el mundo, lo que nos venden las, pues, y la sociedad como tal, son experiencias, son cosas que todos
como humanos vivimos, pero cuando sabemos que el que escribió, que primero nos creó, escribió la historia, se está haciendo la historia que él mismo escribió, entendemos que él está ahí, pues ¿por qué no creerle a él? ¿Por qué no estar de acuerdo con lo que él nos mandó, tanto para obedecerle como para cumplir sus propósitos? Entonces es lo más inteligente creerle a él. Es inclusive hasta lógico, como decir, te creo a ti porque tú eres el que escribiste esto, no es de mis El experiencias. que diseñaste todo Sí. Y el que eso. diseñaste esto. Papá de los pollitos. Incluso muchos ateos lo han reconocido. No sé si recuerdan este tipo, Dawkins, Hawkins. Richard. Richard, Stephen Richard. o Stephen. No. Richard Dawkins. Stephen es Hawkins, ¿no? Sí. No. Richard Dawkins. Dawkins. Bueno, sí. un ateo, no importa. Un ateo. Hablaba creo que era como cristianismo cultural, y él decía como, en realidad, en Occidente, digamos que lo que dio forma a Occidente fue esta cultura cristiana y las ideas cristianas, ¿no? Y esto es mucho mejor, esta cosmovisión es mucho mejor que otras. Entonces él habla de un cristianismo cultural. Entonces él dice, las ideas funcionan mucho mejor, aunque no reconoce a Dios. Sí. Que esa no es nuestra invitación, vamos a hacer esta aclaración. Obviamente es claro. lo más inteligente, es lo más funcional también, es lo mejor que podemos hacer para nosotros mismos, nuestras relaciones con otras personas y con el mundo, pero necesitamos de Cristo. Necesitamos Sí. humillarnos y arrepentirnos, Sí. porque al final ni siquiera nuestras buenas obras nos van a salvar, Sí. porque solo nos salva Cristo. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿cuál es el desafío? Desafíos. Retos. Creo que hay muchos desafíos, sobre todo en esta época, porque el debate se ha maximizado, se ha potenciado por la tecnología. La tecnología lo que hace es básicamente un catalizar, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Bueno, potenciar. Y si antes los cristianos no es la única época en donde, ahorita pues, en donde nos hemos enfrentado a otras cosmovisiones. A ver, en un momento Sí. fueron los Toda maniqueos, la los historia de la dualistas, cristiandad. Sí. toda la historia de la cristiandad, y ustedes pueden ver desde el inicio los primeros, digamos, padres de la iglesia, sí, dándose Sí. en la pluma con... Siempre Sí, hubo debate, recordemos siempre a hubo Pablo. choque. Lo que decía Pablo Pablo a los también. colosenses, no se dejen engañar por las vanas filosofías, porque siempre ha habido Siempre, vanas siempre. e Esas mismas inútiles filosofías las podemos filosofías. cambiar por lo que ahora es cosmovisión. Entonces, sí, eso ha Son sido un diferentes. reto histórico, ¿no? Las ideas son importantes, impactan en cómo vivimos. Y claro, ahora con la tecnología, donde no estamos limitados a ser permeados por las ideas de nuestro alrededor o de nuestro continente, sino que podemos ser permeados por las ideas de otro continente, ¿sí? De kilómetros y kilómetros de distancia. Entonces, 100%. el debate se hace muy duro, Sí. ¿sí? Y no es solamente, digamos, una cosmovisión, sino está la gente que es animista, y está el materialista, y está el hedonista, y entonces hay muchas cosmovisiones. Entonces representa un reto para el cristiano todo el tiempo estar, bueno, ¿y esto que me está diciendo esta persona se adecúa a la palabra? ¿Sí? Sí. Contrastándolo con la verdad. Contrastando eso. ¿Qué es? ¿De dónde viene esta idea? ¿Por qué esta persona me dice eso? ¿Sí? Porque eso nos permite entender el porqué de las cosas, ¿no? Y también nos va a permitir entonces decir, bueno, esto no, porque el fundamento de este pensamiento es Sí. ateo. Pero ven, no sé si a lo mejor la audiencia no ha escuchado estas palabras que dijiste, como ¿Qué dije? hedonismo, animismo, Animismo, materialismo, entonces conceptualicemos así, Ok, rapidito, los ismos. Bueno, rapidísimo. Idealismo. No, idealismo no, yo no dije No, idealismo. dijiste a ver, hedonismo. pero ya lo dije. No. Ahora toca definirlo. No, dije Animismo, animismo. materialismo y hedonismo. Bueno, el animismo no es la parcialización de lo real, de la realidad, al aspecto espiritual. Ujú. Es decir, la materia no importa. Es decir, si Dios nos puso en un mundo con cosas materiales fue porque pues, se le pasó. O es una prueba O es una prueba, una Ajá. cárcel. Una cárcel. El Sí. cuerpo es la cárcel del alma. No, Dios nos trajo y nos dio un cuerpo, sí, que desafortunadamente el pecado sí, Sí. lo ha mancillado, lo ha Ajá. manchado, pero no quiere decir que no tenga un propósito el cuerpo, ¿no? Sí. Porque Y es si lo no- contrario al Es materialismo, lo contrario, ¿no? el materialismo, es una cosmovisión para lo cual no existe nada más allá de la materia. Todo lo que
Todo lo que tocamos es lo que existe, lo que no podemos tocar no existe, ¿sí? Y las Hedonismo. ideas son el resultado de la materia misma. Cuando nosotros como cristianos entendemos que digamos que los resultados no siempre están determinados por las cosas materiales, están en gran parte determinados por las ideas que pensamos. Ambas cosas son importantes, ¿no? Total. Desde la cosmovisión bíblica no desconoce ninguna de Ujú. esas dos partes de lo que es real, de la realidad. La parte física y la parte que es metafísica, Sí, que va más allá. Sí, yo creo que... Y hedonismo, perdóname, Ah, ya. hedonismo. Y hedonismo. ¿Usted qué es hedonista? básicamente- Cuente. Ay, ¿qué es eso? En algún momento lo fuimos. En algún momento todos lo fuimos. ¿no? Sí, y es como vivir por el placer, ¿no? Que se desprende del materialismo. Sí. Es un Sí, egoísmo sí. Y yo- Sí. puro y duro, ¿no? Sí. Ah, Vivo por mí, egoísmo. todo por mí, Lo todos hago. los recursos Y que ese tengo es es un para discurso mí. que está yo, muy de yo, moda yo, ahorita, yo. ¿no? Como Sí. y de hecho, entre nosotros como cristianos, hacer las cosas, hazlo porque es bueno para ti, hazlo Sí. porque tú lo necesitas, hazlo porque esto te va a ayudar, esto te va a hacer feliz. De eso no se trata el evangelio. ¿Que son los beneficios de seguir a Cristo? Sí. ¿Que es mucho mejor seguir a Cristo? Sí. Pero no quiere decir que lo hacemos porque es por nosotros, no, es por Cristo. Ujú. Y Listo, otro volvamos reto- a los desafíos. Ah, Eso, sí, gracias. ajá. Es por otro reto La gente no quiere que vivir yo los creo desafíos. que está muy presente dentro de la iglesia, es el tema mismo que Juan comentaba del animismo, como nosotros en muchas ocasiones hemos separado y hemos creído que hay algunas cosas que las hacemos para Dios y hay otras que no las hacemos para Dios, pero que nos tocó hacerlas porque quizá Dios no es tan bueno como creemos y nos castigó haciendo otras cosas. Entonces, ese pensamiento nos ha hecho olvidarnos, evadir la responsabilidad que tenemos dentro de esta sociedad. Entonces, pensar como solo los domingos puedo agradar a Dios porque voy a la iglesia. No, debemos agradar a Dios todos los días. Lo que Juan mencionaba del trabajo. Solamente agrado a Dios si trabajo dentro de mi congregación. No. Y es Dios- difícil de cambiar eso, es ¿no? muy complejo. Dios nos Un entregó a camello. nosotros dones y talentos, un propósito que no solo se va a cumplir dentro de la congregación, sino que también afuera Dios está esperando que seamos luz y sal. Y entonces estamos muy quedados como iglesia en adentrarnos solo en la congregación y olvidarnos de que necesitamos salir, de que afuera las personas nos están esperando. El mundo, la palabra de Dios dice que la tierra clama por la manifestación de los hijos de Dios. Y es así, la tierra clama por nuestra manifestación y nos ha hecho mucho daño separar lo espiritual de lo... de lo no Secular. espiritual, De lo secular, Y ajá. entonces esto es secular. Lástima que a mí me tocó hacer este trabajo que es secular y me toca madrugar todos los lunes a este trabajo secular. Porque Qué ¿cuáles chévere son por los el trabajos pastor. espirituales que usualmente Ah. conocemos? Ay, qué bendición que usted pueda leer la Pastores, palabra todos los días, pastor. y que misioneros, nos eso es lo trabajar en eso. espiritual. Ajá. Pero yo que Entonces trabajo en una pensamos de esa oficina. manera, qué bueno que el pastor puede servirle a Dios, y Sí. el trabajo del pastor es muy importante, no queremos aquí desmeritarlo, solamente queremos recordarle a la iglesia que no todos estamos llamados a trabajar dentro de la congregación, sino que gran parte de la iglesia está llamada a ser luz y sal afuera. Total, en todas las esferas de la sociedad. Así es, Sin sin dejar de dejar estar de en ser la... iglesia, No dejen de Sí, congregarse. No, total, no dejen de congregar. Esto no es un Congréguense. llamado para dejar de congregar. Hagan comunidad. Si no es llevar la adoración fuera del templo, ¿no? Total. A todo lo que hacemos. Sí, así en donde es. sea que trabajemos, en donde sea que Dios nos llame, poder ir. Nuestro Dios es incontenible. Entonces no lo contengas en tu cabeza, en cuatro paredes. Entonces, esa es cosmovisión bíblica, entender que nuestro Dios es incontenible y por tanto no hay un solo lugar de la tierra, como lo mencionamos en nuestro primer episodio, donde Dios no esté, donde Dios no se dé cuenta de nuestros actos, donde no podamos adorar a Dios. Total. Sí, y básicamente pensaba en Romanos 12 que ya leímos, de no os conforméis a este siglo. Para mí, en el pie de página hay un, no importa cuándo leas esto, porque es un, No ¿hace prescribe. cuánto? Aplica para Sí, todo, aplica para para todo todos momento los cristianos, para histórico. todos los momentos de la historia, porque somos llamados a ser diferentes, ¿no? Y a veces vamos contracorriente, vamos lejos de lo que el mundo ahorita mismo nos dice, y a lo mejor van a
llover críticas. Ahorita mismo hay mucha persecución cristiana a lo largo del mundo, lastimosamente. Bueno, hay muchos hermanos en Cristo que están siendo asesinados por creer lo que creen. Así es. Y eso también es parte del costo, ¿no? Solo por creer lo que creemos, ya somos como enemigos a lo mejor de muchas personas por las ideas que tenemos. Pero al final es tengamos y amemos a Dios con todo, incluso con nuestra mente. Y en medio de todo, incluso en medio de nuestro sufrimiento. Sí. Y otro desafío también es ese mismo versículo, ¿no? Yo creo que ese debe ser un gran desafío porque es no conformarse a este siglo, no conformarnos, es estar preguntándole a Dios, como decía el rey David, examíname, oh Dios, y hazme entender qué cosas hay en mi corazón, porque seguramente hay muchas cosas que no las estoy viendo de acuerdo a tu diseño y necesito verlas así. Eso es un reto, comenzando por ahí, eso es un reto. Ser humildes, ser sencillos, tener un corazón enseñable y decirle, Dios, me has enseñado tantas cosas, gracias, pero quiero que me muestres lo que hay en lo profundo de mi corazón y qué cosas estoy viendo de manera errada. Que es el salmo que acabamos de leer. ¿Sí lo mencionaste, no, verdad? No, Bueno, leímos. lo acabamos de leer antes Salmo del 130, podcast. sí. Porque pues hay que orar, ¿no? Para hablar, ¿no? Obvio que hay que orar. Y Salmo era el Salmo 139. 139. Lean la Biblia, 139. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente por una razón. Y es que cuando se leen en el MLA hay una partecita que dice las inquietudes, ¿no? Pero las inquietudes, digamos, a veces no logramos entender inquietudes de qué. A veces relacionamos más inquietudes como con incomodidad, sí, con una sensación. En cambio, acá es bastante explícito, ¿no? Examíneme, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Entonces, es ese, me pasó ayer, o sea, ayer literalmente yo tuve un tiempo con Dios y le dije, Señor, no quiero tener miedo de enfrentarme a la verdad por quedarme con digamos, con el pedacito de verdad que tengo y conformarme, ¿sí? Digamos, acomodarme ahí. No, estamos en un constante crecimiento, ¿no? Y es como el músculo, dirán los que les Fisioterapeutas. gustan los fitness, ¿no? Hay que romper los tejidos, ¿no? Para que durante la noche se pueda restaurar y vaya creciendo el músculo. Y así es el músculo espiritual, así es el músculo del cristiano, así es el músculo del evangelio, ¿no? Tú tienes que ser quebrado constantemente, ¿no? Para que a partir de la reparación que haga Dios de eso, tú puedas crecer, madurar. Y eso viene con nuestras ideas. Muchas de nuestras ideas tienen que ser quebradas, pero de esas experiencias de quebrantamiento viene crecimiento también. Sí, total, que también está relacionado y nos vamos un poquito atrasito del salmo que leíste en el 119, que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Amén. Y volvemos a lo mismo de Uf. cosmovisión bíblica, de confrontar todas las ideas. Y nosotros siendo más, pues, jóvenes, tenemos esa responsabilidad. Todos la tenemos claramente, pero quizá un poquito más en este tiempo, lo que decías con la exposición en redes, medios de Sí. comunicación y todo. Entonces, ¿con qué? La respuesta es clara, con guardar su palabra. Guardar su palabra, claramente. Muy bien. Sí, y creo que quiero que vayamos concluyendo ya y con lo que decías pienso, la semilla antes de dar fruto debe morir, ¿no? Y nosotros mismos debemos morir, ¿no? A Así nuestras es, ideas, a total. nuestros anhelos, a lo que nosotros creemos que es mejor, que al final es orgullo y es soberbia, ¿no? Y creo que también es un buen ejercicio que debemos hacer constantemente de decir, Dios, muéstrame. Porque la palabra hace esto, ¿no? La palabra no nos justifica, sino que nos concientiza frente a nuestra vida y actúa como un espejo para ver qué estamos haciendo mal. Y me encanta muchos salmos, como el Salmo 119, que es los salmistas, en varios, incluido este, dicen, ¿cuánto amo yo tu ley? Y que podamos amar la ley de Dios. Como dice otro salmo, también medito en la ley del Señor de día y de noche, que podamos meditar en ella y decir, Dios, reconozco que yo no sé. O sea, tú eres el creador del mundo físico, del mundo moral, y tú sabes mejor que yo. Entonces, incluso lo pensaba mucho
con un ejemplo de, no sé, una lavadora se creó para lavar ropa, ¿no? Podemos hacer café en una lavadora, quién sabe, a lo mejor y hasta así. Si tienes calentador en el agua, ¿no? Pues no sé si alguien lo ha intentado, pero de pronto sale, pero no fue para lo que fue creada. Entonces a lo mejor en algún momento se daña. Y va a ser muy Sí, difícil. y va a ser Y más se te van complejo. a Sale dañar café los sabiendo filtros. Entonces los filtros están caros. Entonces, No, y así pasa en la Sí. realidad. Es como Ir en puede que contra de Dios. aparentemente funcionen muchas cosas, pero al final hay consecuencias. Así es. Entonces, ¿por qué no hacer las cosas a la manera de Dios si Él sabe mejor que nosotros? sí. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios que sabemos hacer las cosas o que tenemos mejores ideas que Él? Entonces, creo que es ponernos y reconocer nuestra posición, ¿no? Como seres humanos pecadores que necesitamos a Cristo, que necesitamos su gracia. Entonces, al final es muy esperanzador hablar de cosmovisión bíblica, Así porque es. somos diferentes, pero tenemos esperanza y tenemos la esperanza que muchas personas allí afuera no tienen. Y qué privilegio tenemos de tener a Dios en nuestro corazón y de profesar esta esperanza, porque al final las ideas del mundo pueden a lo mejor ser atractivas, pero son vacías, son inútiles, o sea, no son sostenibles, no nos sostienen en la debilidad, en la tristeza. Pero en Cristo encontramos esperanza, encontramos salvación, encontramos incluso, como decía Juan, en medio del sufrimiento hay esperanza porque no Propósito. estamos solos, hay propósito, porque Él está con nosotros, porque reconocemos lo que Él ha hecho desde la creación, porque reconocemos que incluso en la caída y en el pecado del cual nosotros fuimos partícipes, porque en la obra de la cruz nosotros tuvimos parte y fue el pecado que Jesús cargó, pero incluso allí hubo redención de parte de Dios. Y hay esperanza. Y hay un llamado también para nosotros de actuar y de hacer en donde sea que Dios nos llame este trabajo, ¿no? Y hay un libro que me gusta mucho que les quiero recomendar, que se llama La creación recuperada. No recuerdo de quién es, pero es de Cosmovisión Bíblica. Y déjenme si encuentro un fragmento que me encanta. Mientras tanto, yo voy buscando de quién es. Dale. ¿De quién? De Albert. Alberto Walter. A ver. Pero mientras va lo va Mientras, buscando, pues. me ponía a pensar que el ser humano en su soberbia, que es la soberbia, ¿no? El pensar que tiene una opinión igual a la de Dios y en la práctica mejor, diría César Vidal. Entonces es cómo, hasta dónde le puedo llevar la contraria a Dios y hacer lo que a mí se me da la gana sin vivir las consecuencias de lo que se me da la gana, ¿no? Entonces, relaciones sexuales, ¿no? Entonces, relaciones sexuales antes del matrimonio, entonces nos inventamos métodos anticonceptivos, ¿no? Que en la práctica se usan, es para eso. Y Aborto. bueno, y cuando fallan, bueno, entonces, aborto. Y nos inventamos una nueva. ¿Y cuánto una daño nueva. nos hacemos entre nosotros mismos, no? O Mientras sea, nos vamos dañando, ajá, claramente. Nos vamos dañando. Cuando bien dijimos, el evangelio no se trata de nosotros, se trata de Cristo, pero, y también lo vimos en el capítulo anterior. Pero Cristo sí quiere cuidarnos. Quiere Cristo nos cuidarnos. ama. Por eso Pablo decía, soy su esclavo, porque después de tantas cosas me he dado cuenta que lo mejor es rendirme a Cristo, porque Claramente. Cristo quiere cuidarme. ¿Lo encontraste, Lo Vale? encontré, sí. Dice, los relatos bíblicos del pecado y de la redención son similares en otro aspecto. En ambos casos, aunque la creación entera está involucrada, es todavía la humanidad la que tiene el papel principal. Así como la caída del hombre, Adán, fue la ruina de toda la dimensión terrenal, de la misma manera la muerte expiatoria de un hombre, Jesucristo, el segundo Adán, es la salvación del mundo entero. Igualmente, así como la caída del primer Adán fue promovida y expandida por la desobediencia posterior de la humanidad, también la salvación del mundo entero se manifiesta y promueve por medio de la obediencia posterior de una nueva humanidad. La raza humana adánica pervierte el cosmos. La raza humana cristiana lo renueva. La implicación obvia es que la nueva humanidad, el pueblo de Dios, está llamada a promover la renovación en cada área de la creación. Si Cristo es el reconciliador de todas las cosas y si a nosotros se nos ha encargado el ministerio de la reconciliación en su favor, entonces tenemos una tarea redentora donde quiera que nuestra vocación nos coloque en este mundo. Entonces es otro desafío y esperanza al mismo tiempo que tenemos
y una invitación que queremos hacerles también, ¿no? Y que queremos hacernos, nos involucramos, hablamos en la primera persona de plural, y que podamos hacer a Dios el Señor de nuestra mente, que podamos amarle con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y que podamos filtrar todas las ideas que a lo mejor vengan de allá afuera a través de la palabra, porque reconocemos que la Biblia misma es inspirada por Dios. Y también que podamos cumplir con esta obra de reconciliación que tenemos, que Jesús ya inició, pero nosotros también tenemos un papel importante. Y cuando no reconocemos la idea completa o las ideas que Dios plasmó en las escrituras, pues nos estamos quedando cortos y no estamos haciendo la tarea. Entonces acudamos a las escrituras, que podamos acudir en humildad a meditar cada día en ellas, a conocer más de Dios y abrazar al final el evangelio y la libertad que trae, ¿no? Porque Juan 8:32 dice, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y por qué vivir como ciegos con estos filtros oscuros y rayones y todos estos ejemplos, y mugre, estos ejemplos que nos hablaban de la cosmovisión, cuando podemos vivir claramente, cuando podemos ver claramente, cuando podemos disfrutar de esta libertad que se nos ha dado en Cristo? Entonces, sí, no sé si quieren hacer alguna otra conclusión, precisión, invitación antes de cerrar. A no acomodarnos. La No invitación te es acomodes. no acomodarnos. Sí. Justamente esto nos está desacomodando a nosotros mismos. Como decía Juan, previo a esto hay una oración, conversamos, miramos qué preguntas nos pueden llevar a que el podcast se desarrolle, y ese es el primer paso para desacomodarnos de lo que yo decía al inicio, de pensar que ya lo sabemos pero darnos cuenta que no, o que lo olvidamos o que no lo estamos practicando correctamente. Entonces no te acomodes. Sí, entonces si llegaron hasta acá, gracias por escuchar el episodio de hoy. Los invitamos a seguir participando, de verdad que los estamos leyendo, disfrutamos la conversación que podemos hacer no solo acá, sino incluso también con ustedes, saber qué piensan. Recuerden seguirnos, activar la campanita de notificaciones y por supuesto, recuerden, no te acomodes. Otra vez. Otra vez. Al de 1, 2, 3. No te acomodes.